Versículo de memoria que es Proverbios 8, 34 y 35. Proverbios 8, 34 y 35. Hace 8 días, hermanos, siempre se anuncia el versículo de memoria. Yo no sé si alguien lo anotó. Espero que lo haya anotado y se lo haya aprendido. Proverbios 8, 34 y 35. Acuérdense que el estudio se titula Palabras de Sabiduría y estamos aprendiendo sobre estos libros, los libros, ¿verdad? Libros de Cantares, Proverbios y Eclesiastés. Este estudio se basa en estos 3 libros, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a que pongan uno, corazón, dile a los hermanos, pero en el receso. Muy bien, hermanos. Vamos a ver si alguien se aprendió el versículo de memoria. Estamos en Proverbios 8, versículo 33 y 34. Bueno, son 2 versículos, hermano, ¿verdad? 34 y 35, perdón. Dice aquí: bienaventurado el hombre que escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halla, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Si puede aprenderse un versículo del libro de Proverbios, apréndase eso, hermano. Está hablando, ¿verdad? Precisamente la sabiduría. La sabiduría se personifica en el libro de Proverbios y le habla a las personas. ¿Y cuál es esa es la invitación de la sabiduría? Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, guardando los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. ¿Alguien se aprendió el versículo de memoria, hermanos? ¿Alguien se lo aprendió? Nadie se lo aprendió, hermano. Acuérdense que en el bosquejo, hermanos, siempre va a aparecer el próximo versículo de memoria. ¿Sí aparece el bosquejo ahí, hermano? El bosquejo ahí. Palabras de sabiduría. Pero de todos modos se los voy a dar. Proverbios 15:2 es el próximo versículo de memoria. Proverbios 15:2. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Tremendo versículo, hermanos. Bueno, entonces, hermanos, vamos a repasarlo 3 veces y vamos a ver si alguien lo puede decir. Este versículo de memoria. Dice así: bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando los postes de mis puertas, porque el que me halla hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Proverbios 8, 34 y 35. Otra vez, hermanos, bienaventurado el hombre que escucha. Otra vez, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Otra vez, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Muy bien. ¿Alguien se lo aprendió? Hermano Alejandro. Proverbios 8, 34 y 35. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Amén. Amén. Muy bien. Eso es. Tenemos un rico caramelo. Bueno. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más lo quiere decir? Hay que revisar los aires porque al parecer no están todos encendidos. Muy bien, entonces, hermanos, vamos a continuar porque se nos va el tiempo, ¿verdad? Vamos a decirlo otra vez todos y luego vamos a orar. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas,
porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, bendícela en esta hora. Habla nuestras vidas, edifícanos, Señor. Sigue trabajando en cada corazón, Padre, te lo pedimos. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. El título de esta lección, que es la lección número 3, es la verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría. Bueno, no hicimos el repaso, hermanos, siempre hacemos un repaso. Hace 8 días estuvimos hablando sobre servicio por amor. Servicio por amor, y vimos la segunda lección sobre cantar de los cantares, ¿verdad? Esta lección abarca gran parte del libro de Cantares, ¿verdad? Y estuvimos viendo algunas cosas importantes sobre esta lección, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda, hermano, alguno de los puntos que estuvimos viendo? Ese fue el título, ¿verdad? Servicio por amor. Estuvimos viendo, ¿verdad? Parte importante de este libro de Cantar de los Cantares, hermano, es que Dios nos pone una ilustración fácil de entender. Dice aquí, necesitamos una ilustración fácil de entender para comprender esta relación divina y espiritual. La relación del creyente con Dios es santa, íntima, y se caracteriza por el amor y el deseo continuo y el deseo de comunión, compañerismo y unión completa. El Cantar de los Cantares nos permite profundizar más en el conocimiento de nuestra relación matrimonial como una analogía de la relación entre Dios y el hombre. ¿Qué estuvimos aprendiendo hace 8 días, hermano? Que el matrimonio es una analogía de la relación entre Dios y el hombre, entre Dios y la iglesia, ¿verdad? Así como Cristo amó a la iglesia, dice, y se entregó a sí mismo por ella para sustentarla, para santificarla, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios. Ese cuadro del matrimonio se usa para ayudarnos a entender lo que Dios quiere, ¿verdad? Y anhela esa comunión con su pueblo. Y es importante, hermano, que nosotros podamos crecer en comunión. Amén, hermanos. Es una ilustración perfecta de lo que también debería de ser el matrimonio, ¿verdad? Porque el matrimonio, hermanos, no nació en la idea, en la mente de un hombre. El matrimonio fue instituido por Dios. Amén, hermanos. Y si el matrimonio fue instituido por Dios, Dios es sabio, hermano. Y si Dios es sabio, hagámosle caso a su palabra. Si nosotros aplicamos los principios de Dios al matrimonio, no vamos a tener un matrimonio perfecto, pero sí vamos a tener un matrimonio bendecido, hermanos. Un matrimonio grandemente bendecido. El punto número 1 de lo que vimos fue atenciones a la novia, ¿verdad? Estuvimos hablando de que Cristo, hermano, no importa las imperfecciones, Él nos ve, ¿verdad? Ya en la gloria. Es decir, que Él nos ve sin mancha, una iglesia sin mancha, sin contaminación, como dice ahí en Efesios capítulo 5. El cortejo de bodas, vimos ahí, ¿verdad? Que el rey estaba preparándose para las bodas. Y vimos, hermano, que es importante que la iglesia entienda que un día estaremos en la presencia del Señor y nos uniremos con Cristo. ¿Cómo se le llama a ese evento? Las bodas del Cordero. Cuando la iglesia se una para estar para siempre con el Señor, las bodas del Cordero. Entonces dice la Biblia que ahorita la iglesia está preparando su vestido. ¿Cuál es el vestido de la iglesia? Las buenas obras. Las buenas obras. Amén, hermano. Entonces, sirvamos al Señor. Es importante nuestro servicio al Señor. El esposo alaba a la esposa, ¿verdad? Vimos ese punto. El esposo encuentra su deleite en ella. Y vimos, hermano, que es bien importante, ¿verdad? Que nuestro deleite esté en el Señor. Que nos gocemos. Si nuestra vida cristiana no hay deleite, hermano, entonces el mundo va a atrapar nuestros corazones, ¿verdad? Y la palabra de Dios habla de un adulterio espiritual.
En Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, dice, se constituye enemigo de Dios. Y bueno, esto fue lo que estuvimos hablando, hermano, en gran parte, el amor entre ambos, ¿verdad? Y prácticamente fue esta parte la que estuvimos abarcando, hermanos. Muy bien, entonces vamos a la lección número 3, hermanos. La lección número 3, que se titula La verdadera sabiduría. Lección número 3, la verdadera sabiduría. Vamos a estar viendo, hermanos, algunas lecciones sobre el libro de Proverbios, que son las principales, ¿verdad? Vamos a aprender las principales lecciones, no vamos a ver todo el libro. Pero mire, Primero de Reyes 4:32. Si alguien me ayuda, por favor. ¿Alguien me ayuda? Primero de Reyes 4:32. ¿Alguien lo tiene, hermanos? Adelante. Y compuso 3,000 proverbios, y sus altares fueron 1,005. Ajá, estamos hablando ahí de quién? De Salomón, ¿verdad? Entonces, el autor, el libro de Proverbios se atribuye a Salomón, quien es el autor dice, de más de 3,000 proverbios, de acuerdo al Primero de Reyes 4:32. Sin embargo, algunos de los proverbios fueron escritos por Agur y algunos fueron enseñados al rey Lemuel por su madre, ¿verdad? Tenemos algunos, pero la mayoría se atribuyen a Salomón, ¿verdad? Vamos entonces, hermano, a hablar sobre la primera lección, sobre, dijimos el título, la verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría. Ahora, mire, sabiduría es la habilidad de juzgar acertadamente y obrar con discreción, inteligencia y discernimiento. Usted va a encontrar, hermano, constantemente en el libro de Proverbios la palabra sabiduría. La palabra sabiduría no es lo mismo que conocimiento. Conocimiento es el hecho de saber acerca de muchas cosas, pero sabiduría es la habilidad de poner en práctica ese conocimiento. Entonces, otra vez, la sabiduría es la habilidad de juzgar acertadamente y obrar con discreción, inteligencia y discernimiento. Usted puede tener mucho conocimiento, como lo decíamos en la escuela dominical, y no ser sabio. Porque la sabiduría, entonces, la sabiduría es la habilidad de poner en práctica este conocimiento. Amén, hermanos. Entonces puede que tengas conocimiento, pero no sabiduría. Mire, un rabí judío definió la sabiduría con estas palabras. La sabiduría es el conocimiento de aquellas verdades que nos llevan a conocer a Dios. Entonces, vamos a ver en primer lugar, hermano, principio de la sabiduría. Principio de la sabiduría. Proverbios capítulo 1, versículo 1. Miren lo que dice ahí la palabra de Dios. Proverbios capítulo 1, versículo 1. Dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, aquí vemos estos proverbios, ¿verdad? Que vemos el propósito, de los proverbios. Dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples. Y ahí está el llamado para los jóvenes. ¿Y a los jóvenes qué dice? Inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender
proverbio y declaración y palabra de sabios sus dichos profundos. Es importante, hermano, que usted entienda que esta sabiduría, la sabiduría de Dios, usted no la va a adquirir a través del conocimiento del mundo. Es decir, usted puede tener mucho conocimiento del mundo, pero la sabiduría de Dios no viene por el conocimiento del mundo. La palabra de Dios claramente nos dice que hay una sabiduría que es terrenal, pero hay una sabiduría que es divina. Mire en Santiago capítulo 3, versículo 15. Santiago capítulo 3, versículo 15. El hecho de que usted tenga mucho conocimiento, puede tener hasta varios títulos, pero eso no le da la sabiduría divina. Amén. La sabiduría divina, la sabiduría de Dios, dice que viene de lo alto. Amén. Y mire las características de esta sabiduría, que es la sabiduría divina. Dice el capítulo 3, versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal. ¿Y qué dice? Miren las características de esta sabiduría. La sabiduría terrenal. En el versículo 13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mitáis contra la verdad, porque esa no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Entonces, hermano, Dios quiere darnos su sabiduría. En el versículo 16 dice, versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría que viene de lo alto. Esa es la sabiduría, hermano, que Dios quiere darle a sus hijos. Una sabiduría que les va a bendecir. Mire, Proverbios capítulo 9, versículo 10. Esa es la bendición, hermano, de tener una comunión con Dios. Esa es la bendición de tener el conocimiento de Dios en nuestras vidas. Hermano, muchas personas menosprecian la vida cristiana. Muchas personas menosprecian el conocimiento de la palabra de Dios y nos llaman religiosos y nos llaman, ¿verdad?, de diferentes maneras. Pero si usted tiene un tiempo en la vida cristiana y usted es un cristiano que viene del mundo, hermano, de esas prácticas perversas, usted se ha dado cuenta que la vida cristiana es totalmente diferente. Amén, hermano. Digo, si ese es su contexto, porque hay quienes ya nacieron en la vida cristiana, dentro de un hogar cristiano. No quiere decir que son salvos, pero no experimentaron lo que experimentó una persona que viene del mundo, ¿verdad? Dice el capítulo, estamos en el capítulo 9, versículo 10. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios, capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo, del Santísimo, es la inteligencia. Aquí está hablando otra vez de la sabiduría, hermano. Entonces, hay dos clases de sabiduría. Una es terrenal, animal y diabólica. La sabiduría terrenal hace contraste con la sabiduría que es de lo alto. La sabiduría de lo alto es la verdadera sabiduría y comienza, dice, con el temor de Jehová. ¿Comienza con qué, hermanos? Con el temor de Jehová. Ella reconoce que Dios es la fuente de todo lo bueno y verdadero y siempre lo toma en cuenta. Reconoce que Él es soberano. Amén, hermanos. Entonces, mire, todo comienza con el temor de Jehová. Ahí empieza la sabiduría, hermano, en el temor de Jehová. ¿Y cómo obtenemos el temor de Jehová? A través de su palabra. Mire ahí en Proverbios capítulo 2, versículo 1. Aquella persona que teme a Jehová es porque conoce a Dios y reconoce a Dios.
Dice el capítulo 2, versículo 1, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Habla, dice, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Se está refiriendo a la palabra de Dios, hermano. Cuando usted escucha la palabra de Dios, la cree y la guarda en su corazón, entonces usted va a tener el temor de Dios en su vida. Ese temor santo. El temor de Jehová no es miedo, hermano. También hay un temor que es el temor del hombre. No es lo mismo, hermano. No significa terror, sino confianza y reverencia. Confianza, reverencia y fiel obediencia a Dios. Ese es el temor de Jehová, hermano. ¿Qué es el temor de Jehová? Confianza, reverencia y fiel obediencia a Dios. La sabiduría que toma en cuenta a Dios es aquella de la que la Biblia habla. El propósito de la sabiduría de Dios es el de ayudar a las personas a recibir luz divina y aplicarla a su vida diaria, de modo que glorifiquen a Dios en todo. Entonces, hermano, mire qué importante es que usted, hermano, busque esa sabiduría para vivir su vida cristiana, porque solamente hay dos maneras de vivir la vida: con la sabiduría de Dios o con la sabiduría terrenal. Solamente hay esas dos maneras, hermano. Y déjeme decirle, como lo vamos a ver en el libro de Proverbios, en toda área de la vida, hermano. La sabiduría de Dios es para, como lo acabamos de decir, es para aplicarla a su vida diaria, de modo que usted pueda glorificar a Dios en todo. En su matrimonio usted glorifica a Dios, en su familia usted glorifica a Dios, en su trabajo usted glorifica a Dios, en todo lo que usted hace, puede glorificar a Dios en todo y debe glorificar a Dios en todo. Entonces, hermano, estamos viendo en primer lugar el principio de la sabiduría. Amén, hermanos. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Jehová. Ahora, mire ahí en Salmo 19. ¿Cómo viene el temor de Jehová? Dijimos que viene por la palabra de Dios. Viene por conocer a Dios. ¿Por qué es que usted obedece a Dios? Hermano, porque sabe que Dios bendice. ¿Por qué usted teme a Dios? Porque usted sabe que nuestra vida está en las manos de Dios. Amén, hermano. Mi vida está en las manos de Dios. Entonces, si hay alguien a quien yo tengo que reverenciar, si hay alguien a quien yo tengo que ser fiel, si hay alguien a quien yo tengo que confiar, es al Señor. Miren el Salmo 19, aquí está hablando del temor de Dios. Dice aquí, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. El temor de Jehová es limpio, dice, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Aquí está asociando la palabra de Dios, la ley de Jehová, los testimonios de Dios, con el temor de Dios, hermano. Es decir, que donde está la palabra de Dios, ahí va a haber temor de Dios. ¿Quiere usted crecer en ese temor? Crezca en la palabra de Dios. Hermano, métase a la palabra de Dios, conozca la palabra de Dios, y conocer la palabra de Dios es conocer a Dios. Mire, hoy en día tenemos a muchas personas, hermano, que dependen de las redes sociales para todo lo que quieren conocer, hermano. Y usted parte de lo que quiere estudiar y empieza a buscar.
empieza a buscar en el Facebook, empieza a buscar en Instagram, empieza a buscar. Hermano, está bien que eso sea como algo en lo que usted se pueda apoyar, pero dependa de la palabra de Dios. Si usted está reemplazando la palabra de Dios, la lectura, su tiempo devocional, que debe ser en la Biblia, conocer la palabra de Dios, meditarla, estudiarla, hermano, por simplemente un video, usted está mal. Usted no puede depender. Hay muchas personas que usted ni siquiera conoce quiénes son esas personas. Entonces, hermano, no estoy diciendo que usted es el único al que tiene que escuchar la predicación es de mí, ¿no? Lo que yo le estoy diciendo es que su principal fuente debe ser la Biblia, hermano. La Biblia. Conozca usted mismo la palabra de Dios, léala, medítela, memorícela, escudriñela. Amén. Número 2, llamamiento de la sabiduría. Llamamiento de la sabiduría. El principio de la sabiduría, el llamamiento de la sabiduría. La sabiduría de Dios nos ofrece, la sabiduría de Dios se describe claramente en Proverbios capítulo 1, versículo 20. Mírelo ahí, Proverbios capítulo 1, versículo 20. Esta sabiduría, hermanos, es importante. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de las ciudades. Dice sus razones: ¿hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y haré saber mis palabras. También en el capítulo 7, versículo 1, capítulo 7, versículo 1, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelas en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Mire, el llamamiento, estamos hablando del llamamiento de la sabiduría. Capítulo 8, versículo 1, otra vez, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entendedos simples, discreción. Y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes. Y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ella cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría, ¿qué dice, hermanos? Que las piedras preciosas, y todo cuanto puede desear no es de compararse con ella. Ahí sigue hablando todo el capítulo, hermano. El capítulo se titula Excelencia y Eternidad de la Sabiduría. Qué importante, hermano, es que el cristiano entienda, hermano, que no se puede vivir esta vida en nuestras fuerzas. Tampoco se puede vivir esta vida, hermano, siguiendo nuestros propios pensamientos. La sabiduría nos llama a atenderla, a escucharla. Amén, hermanos. Amén. La sabiduría de Dios, la verdadera sabiduría se ofrece a todos, hermano. Esta invitación de la sabiduría dice que es a todos. Mire, en el capítulo 8, versículo 5 que leímos, capítulo 8, versículo 5, entendedos simples, discreción, y vosotros, necios, dice, entrad en cordura. El versículo 17, mire el versículo 17. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano
me buscan. Qué importante es que usted entienda, hermano, que necesita la sabiduría. La sabiduría nos hace un llamado y dice que el que me halla, hallará la vida, dice la palabra de Dios. Entonces, hermano, es importante que atendamos al llamado de la sabiduría. Número 3 dice antigüedad de la sabiduría. La sabiduría es personificada y ella habla directamente a las personas. Vamos al capítulo 8, versículo 22. Capítulo 8, versículo 22. Dice aquí, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes de los abismos, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mantenimiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de todo el tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos, entended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Ahí sigue hablando, hermano, pero qué importante es, hermano, que entendamos. Mire, Dios es sabio, hermano. Insistimos, hermano, insistimos en que tome en cuenta a Dios, hermano, porque Dios es sabio. ¿Qué quiere decir eso, hermano? A veces pensamos que podemos ser más sabios que Dios. A veces pensamos, hermano, que de alguna manera como que Dios no entiende esta situación, pero Dios es sabio. Hágale caso a su palabra, hermano. Hágale caso a la palabra de Dios. Dios es sabio. Ahí está la sabiduría. Dios instituyó el matrimonio. Dios instituyó la iglesia. Entonces, hermano, nosotros no podemos ser más sabios que Dios. Amén, hermano. Amén. Si Dios es sabio, entonces vamos a atender al llamado del Señor. El Salmo 104, versículo 24 dice, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La sabiduría de Dios se personifica y nos dice que ahí estaba ella cuando estaba formando, cuando todo se formó, cuando se creó todo, ahí estaba la sabiduría. Por tanto, hermano, ¿no cree usted que hay que hacerle caso a Dios? Amén, hermano. Dios es sabio. Número 4, bendiciones de la sabiduría. Bendiciones de la sabiduría. Vamos a terminar con este punto, hermanos, porque hay bendiciones. Dice el versículo, si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres insensato, dice, serás quebrantado. Los que buscan la verdadera sabiduría reciben muchas bendiciones de toda clase. Mire el versículo 32 del mismo capítulo. 8. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando mis puertas cada día, guardando los postes de mis puertas, porque el que me halla, hallará la vida y alcanzará. ¿Qué dice? Ahora mire el versículo 36, hermano. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, ¿qué dice, hermano? Aman la muerte. ¿Qué esperanza hay para una persona que desecha la sabiduría, que desecha a Dios? ¿Qué esperanza hay?
No hay esperanza, hermano. Esas personas tendrán una muerte prematura, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hay bendiciones, hermano, por atender. Hay bendiciones por recibir esa sabiduría. Hay bendiciones, hermano, cuando esa sabiduría entra a nuestra mente y a nuestro corazón. Hay bendiciones. Y esas bendiciones Dios quiere dárselas, hermano. En primer lugar, o la letra A dice vida. Proverbios 8:35. Ahí lo leímos hace un momento, el que me halle, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. El que me halla hallará la vida. El capítulo 3, versículo 16, también lo tengo aquí. Capítulo 3, versículo 16. Dice, largura de días están en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida, los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Puede seguir usted leyendo ahí, hermano, ¿verdad? Pero Dios promete vida. Vida es una bendición de Dios, hermano. Dios quiere bendecir con vida a su pueblo. Mire otro versículo, hermano, más adelante, otro versículo. Bueno, déjeme leerle esto antes de continuar. Dice, los hebreos de antaño casi nunca pensaban en la vida que los esperaba después de la muerte. Esperaban recibir la bendición de Dios en esta vida. O sea que un judío esperaba ver la bendición de Dios, dice, en esta vida. Para ellos las riquezas, el honor y una larga vida significaban la aprobación de Dios. Aunque las bendiciones de Dios son eternas, son las más importantes para los creyentes. No debemos olvidar que sus vidas también son enriquecidas en esta vida por la sabiduría que viene de lo alto. Hermanos, Dios nos bendice en esta vida. Dios nos puede bendecir, hermano, en esta vida. Dios le puede dar larga vida. Pero no solamente es tener vida, hermanos. Es tener calidad de vida. Amén, hermanos. Y la vida que Dios bendice va a comenzar precisamente con la salvación, hermano. Cuando la salvación viene a nuestra vida, entonces cambia, le da sentido. Amén, hermanos. Hay personas, hermano, hoy en día que se quieren quitar la vida. Mire, hoy en día tenemos aún, tristemente, a jóvenes, a adolescentes, hermanos, que están pensando en quitarse la vida. Ahora, hermano, ¿qué es lo que está sucediendo, hermanos? Yo pienso, hermano, que esa es la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Eso es todo, hermano. La influencia de las redes sociales, la influencia, hermano, del mundo y del pecado. Y mire, observe la vida de un joven. ¿Cuántas horas pasa conectado? ¿Cuántas horas pasa en una pantalla? ¿Y qué es lo que está viendo? ¿Qué es lo que está aprendiendo? No me diga que está leyendo la palabra de Dios, está escuchando predicaciones ahí conectado, buscando alabanzas. Por favor, la mayoría de los jóvenes están, ¿verdad?, ocupados en las filosofías, en el mundo, hermano, y eso es lo que va a producir la sabiduría del mundo. Es animal, terrenal y diabólica. Necesitamos la sabiduría de Dios. Amén, hermanos. Dios nos da vida. En número 2, la sabiduría, bendiciones de la sabiduría, entendimiento. Mire, Proverbios capítulo 2, versículo 2.
Dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, y si inclinares tu corazón, dice, a la prudencia. Versículo 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento. Versículo 9, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Versículo 11, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Habla de las ventajas de la sabiduría, que son el conocimiento, el entendimiento y la prudencia. Estas tres cosas son importantes, hermano, para vivir en esta vida. Mire, las personas, hermano, que no tienen entendimiento, que no tienen prudencia, que no tienen conocimiento de la palabra de Dios, van a sufrir. Van a sufrir, hermano. Capítulo 5, versículo 1. Dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. Inclina tu oído para que guardes, dice, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. No debemos conformarnos con solo poseer sabiduría, sino que debemos aplicarla a nuestra vida diaria, hermano. Debemos aplicarla a nuestra vida diaria. Y ese es exactamente lo que Dios quiere, hermano. Que esta sabiduría sea de bendición y de ayuda en nuestra vida diaria. En nuestro trato con nuestros semejantes, hermano. En nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestros hijos, hermano. Mire, por ejemplo, en el tema de los hijos, hermano. En el tema de los hijos, ¿cuánta sabiduría hay en el libro de Proverbios? Y usted lee el libro de Proverbios y, por ejemplo, usted empieza a leer, la vara y la corrección dan sabiduría. Pero lo que usted encuentra en el mundo hoy en día es que, ¿qué es lo que dicen los psicólogos? No le pegues al niño, no lo disciplines. Violencia genera más violencia. Eso no es lo que la Biblia dice. Se escucha muy bonito, pero no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que la rebeldía está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo apartará de él. Y hermano, todos los que estamos aquí, así fuimos instruidos, con vara. Amén. Y aquí estamos, hermano, no nos traumamos, no nos pasó nada. Entonces, hágale caso al Señor. Ya vimos que Dios es sabio. Amén, hermano. Hágale caso al Señor. Ahora dice la Biblia, tampoco te apresures a destruirlo, ¿verdad? Pero sí tenemos que aplicar, estamos hablando, hermano, de que la sabiduría es importante para la vida diaria, para la vida cotidiana. Mire, usted no sabe qué hacer con su hijo. Lea el libro de Proverbios, hermano. Léalo. Por ejemplo, disciplina. Ok, usted va a disciplinar a su hijo. ¿Qué es lo que usted disciplina? No debe de disciplinar torpeza. A los niños son torpes. Aún los adolescentes son torpes, hermano. Pero mire, un niño bota el agua en la mesa, va a botar el agua, va a botar el refresco, va a botar, porque son torpes, hermano. Y esa no es razón para disciplinar. Pero lo que la Biblia sí dice que disciplinemos son las malas actitudes. Las malas actitudes, hermano. Cuando hay mala actitud en el corazón de un niño, en el corazón de un adolescente, de un joven, usted debe de disciplinar esa mala actitud. Amén, hermano, porque eso ya habla de pecado en el corazón, hermano. Usted está viendo que su hijo empieza a tener malas actitudes. Usted tiene que ir a la raíz, hermano. ¿Qué está viendo? ¿Qué está escuchando? ¿Y con quién se está juntando? ¿Y dónde lo dice eso? En el libro de Proverbios. Amén, hermanos. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en silla de escarnecedores, ni en camino de pecadores, ¿verdad? Perdón, hermano. Salmo 1 lo dice. Vamos ahí en Salmo 1 para leerlo correctamente. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, dice, se ha sentado. Ahí habla del consejo
habla de camino, habla de silla, y eso es lo que sucede. Primero los escuchamos, luego andamos con ellos, y luego terminamos sentados con ellos, viviendo como viven ellos. Hermano, la Biblia es sabia. Amén, hermano. Necesitamos ese entendimiento para vivir en la vida cristiana. La persona que posee discreción sabe cuándo hablar y cuándo guardar silencio, cuándo actuar, cómo hacerlo. Necesitamos estas cosas, hermano, para vivir correctamente la vida cristiana. La discreción nos enseña a llevar a la vida práctica los buenos principios y ser prudentes en todo lo que hacemos. Entonces, hermano, hay áreas de la vida que son bien necesarias, hermano. Yo creo que la crianza de los hijos es una. Yo creo que el matrimonio, hermano, es otra. La iglesia son áreas que no debemos de dejarlas a nuestros pensamientos, a nuestros criterios. Tenemos que venir. ¿Qué dice la Biblia, hermano? Mire, cuando viene un matrimonio a pedir consejería, mire, lo primero que uno se asegura como consejero es que sea salvo. Número 2, que esté leyendo la Biblia. Que conozca la palabra de Dios. Y muchas de las razones de por qué existen problemas en el matrimonio es porque ignoramos, hermano, los principios de la palabra de Dios. Eso es todo, hermano. Eso es todo. Pero protección. Número 3, protección. Los siguientes pasajes de este libro nos hablan de la protección de Dios, hermano. Protección. ¿Usted cree, hermano, que necesita protección? Amén. Capítulo 2, versículo 12 dice, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Librarte del mal camino. Mire, hay camino que al hombre parece derecho, dice, pero su fin es camino. Tenga cuidado, hermano, con Dios quiere librarle del mal camino, de hombres malos. Capítulo 3, versículo 23, dice la palabra de Dios aquí. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Mira, hermano, hay caminos que usted debe de apartarse de esos caminos. Hay personas que usted debe de apartarse de esas personas. Por eso necesita la sabiduría de Dios. Dice capítulo, versículo 26 también de este capítulo, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Y Él preservará tu pie, dice, de quedar preso. Capítulo 4, versículo 6, dice, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. La sabiduría puede protegernos y librarnos de muchos males. No la sabiduría humana. La sabiduría humana nos vuelve fatuos, sino la sabiduría que es de lo alto, cuyo principio es el temor de Jehová. Amén, hermanos. No hay cosa mala que pueda tocar al creyente sin que Dios lo permita. Dios, hermano, no puede ser burlado. Tampoco, hermano, puedes agarrar a Dios desprevenido. Amén, hermano. Nadie puede frustrar los planes de Dios. Entonces, para que el creyente pueda gozar de la protección de Dios, es necesario que ame la sabiduría, viviendo según la voluntad de Dios y obedeciendo su palabra con todo su corazón. Hay un dicho que nosotros tenemos siempre que decimos, el lugar más seguro en la vida de un cristiano es el centro de la voluntad de Dios. Mira, hermano, perdiste la brújula, o sea, no sabes qué hacer. ¿Qué hacer en ese caso? Enfócate en hacer lo que sabes que es la voluntad de Dios hacer. ¿Cuál es la voluntad de Dios para hoy? Bueno, hoy es la voluntad de Dios que lea su palabra, que ore, que asista a la iglesia. Esa es la voluntad de Dios hoy para mí. No sé qué hacer, tengo muchos problemas. Bueno, haz lo que sabes que es la voluntad de Dios hoy. Y Dios te va a dar luz, y Dios te va a dar sabiduría, y Dios te va a dar guía conforme hagas lo que sabes que es la voluntad de Dios hoy. Ahora, ¿sabe qué es lo que hace el cristiano? Empieza a tener problemas, ya no viene a la iglesia porque tengo muchos problemas. Ahora que no tenga problemas, voy a la iglesia. Lo invierte.
El cristiano empieza a tener problemas, se aleja de la iglesia. El cristiano empieza a tener problemas, deja de leer la Biblia. Ahora, si eso arreglara el problema, qué bueno sería, pero normalmente el alejarse de la iglesia, el alejarse de Dios, no arregla el problema, lo empeora, hermano. Pero esa es la solución de muchos cristianos. No, ya no voy a la iglesia porque tengo muchos problemas. Es cuando más necesita estar en la iglesia. Mire, hermano, usted tiene que vivir por principios, no por sentimientos. Y uno de sus principios es que voy a estar en la iglesia, pase lo que pase. Tenga problemas, tenga prosperidad. Tenga salud o no tenga salud. Ahí estoy. Porque es mi convicción. Amén, hermano. Eso es una convicción, ¿verdad? Entonces, hermano, su voluntad, a veces Dios permite ciertas cosas dentro de su voluntad, pero dice la Biblia, mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque si tú sufres en la voluntad de Dios, Dios se hace responsable por eso. Dios te respalda. Amén, hermano. Pero si haces el mal, dice, teme. Dirección, protección, dirección. Los que viajan por el camino de la vida necesitan la dirección de Dios y Él ha prometido dársela. Proverbios 4, versículo 11 y 12. Proverbios 4, versículo 11 y 12. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Versículo 12. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos y si corrieres, ¿qué dice? No tropezarás. La sabiduría de Dios está a nuestra disposición por medio de su palabra y en ella podemos aprender todo lo que necesitamos saber acerca de la jornada al cielo. Nos dirige hacia el Señor Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Qué bendición por el cristiano que tiene como una ancla su vida espiritual. ¿Qué es lo que le da firmeza en medio de los problemas, en medio de las pruebas, en medio de... Mire, hermano, el mundo en el que vivimos, hermano. Y esto es así porque ahora la tecnología nos hace conscientes de todo lo que pasa en el mundo. Antes pasaban desastres que uno ni se enteraba. Ahora sucede algo en cualquier parte del mundo, ya lo sabemos en cuestión de minutos. Y entonces vemos guerras, vemos desastres naturales, vemos un montón de cosas, hermano, y nos damos cuenta que este mundo no está bien. Amén, hermanos. Guerras, enfermedades, injusticias y muerte por todos lados, hermano. Usted necesita la sabiduría de Dios. Usted necesita dirección, hermano. Si usted se aparta de la sabiduría de Dios, hermano, usted se va a frustrar, hermano. Mire, hoy en día han crecido mucho las enfermedades mentales, hermano. Las enfermedades mentales. Mucha gente con depresión, mucha gente con desánimo, mucha gente, hermano, así, con ese sentir, afán, turbación. ¿Y por qué sucede eso, hermano? Porque precisamente muchas veces las circunstancias, ponemos nuestros ojos en las circunstancias. No podemos vivir, hermano, dependiendo de las circunstancias. Amén. Hay una fuente de donde nosotros echamos mano, hermano, para tener fortaleza, para tener protección, para tener guía. Amén, hermanos. Y es el Señor, hermano. Es nuestra comunión con Dios, es su conocimiento, es su sabiduría. Honor y posesiones, dice el capítulo 4, versículo 8, dice, engrandécele, ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. No quiere decir, hermano, que si usted es cristiano va a ser millonario, como lo enseñan algunos. Usted es cristiano, usted tiene que ser rico. No, eso no lo enseña la Biblia, hermano. Pero la Biblia sí enseña que Dios le va a prosperar. ¿Por qué, hermano? Porque cuando usted era un inconverso, usted no tenía la sabiduría que ahora tiene. Ahora usted tiene el temor de Jehová. Ahora usted sale de su trabajo, recibe su quincena, no sale corriendo con los amigos a emborracharse. Amén.
¿Cuántos vivimos eso en nuestros hogares? Un papá borracho, no es que no trabajaba, pero lo que se ganaba se lo gastaba en el vicio. Y los hijos esperando la comida. Y la esposa ahí sufriendo. Ahora que usted no es que no tenga, es que ahora sabe administrarlo. Ahora tiene la bendición de Dios en su vida. Muchos de nosotros, hermanos, no es que no tenemos, sino no lo sabemos administrar. Amén, hermano. Entonces el Señor nos va a dar sabiduría para administrar lo que ya tenemos, hermano. Amén. Un cristiano vive por prioridades. Y si usted vive por prioridades, hermano, usted va a ser prosperado, hermano. Capítulo 8, versículo 20. También dice la palabra de Dios, capítulo 8, versículo 20. Ahora, Dios bendice el esfuerzo, Dios bendice la integridad, Dios bendice, hermano, a una persona honesta. Dios la bendice, hermano, Dios la prospera. Dice la palabra de Dios aquí, el capítulo 8, versículo 20, dice, por vereda de justicia guiaré, por medio de las sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Número 5, amonestación de la sabiduría. Capítulo 9, versículo 12. Aquí terminamos, hermanos. Capítulo 12, si fueres sabio, para ti lo serás. Si fueres escarnecedor, pagarás. Usted puede decir, usted puede desechar la sabiduría. Usted puede decidir vivir su vida y sacar a Dios de su vida, hermano. Pero hay consecuencias. Hay consecuencias. Nadie le va a obligar a vivir como usted no quiere vivir. Nadie le va a obligar a hacer lo que usted no quiere hacer. Nadie le va a obligar, hermano. Mire, Deuteronomio 30, versículo 15. Y la sabiduría se personifica. Usted puede leer el capítulo 1, versículo 24 al 33. Más o menos ahí dice lo mismo que le voy a leer aquí. Lo dice Deuteronomio 30, 15. Ya se acabó el tiempo, hermano. 30, 15. Dice aquí, fíjese las palabras, hermano. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas, seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y dejares y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolonguéis vuestros días sobre la tierra, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para estar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es que, hermano, vida para ti, prolongación de tus días, a fin de que tus padres Abraham, Isaac, es una relación personal con Dios. Yo tengo comunión y ahí es donde se encuentra mi fortaleza, mi gozo, mi dirección, mi guía. Que el Señor nos ayude, hermano, a aprender a la sabiduría. Padre, gracias.